bienvenida. Hoy, nos sumergimos en un tema que es, bueno, fundamental y complejo. La figura del Mesías en el pensamiento judío. Hola, ¿qué tal? Queremos explorar cómo se formó esta idea, ¿no? Sobre todo en esa época tan crucial del Segundo Templo, más o menos entre el siglo III antes de Cristo y el primero después de Cristo. Y ver cómo surgieron distintas figuras que fueron consideradas mesiánicas. Exacto. Nos basamos en investigaciones, textos antiguos como los del Mar Muerto, literatura apocalíptica también, y bueno, análisis posteriores. Efectivamente. Y es importante entender que la idea del Mesías no era, digamos, monolítica, ¿no? No era una sola cosa. Nació de necesidades, bueno, espirituales, pero también muy materiales, muy terrenales. Claro. Había un contexto de dominación extranjera, un anhelo fuerte por recuperar glorias pasadas, como la monarquía de David. Y vamos a ver cómo diferentes grupos, pues, compartían y adaptaban estas expectativas. Perfecto. Empecemos por el principio, por las raíces. En la Biblia hebrea, textos como esa promesa de Natán a David, en 2 Samuel 7, ya ponen como las bases, ¿no? De un futuro rey del linaje de David. ¿Cómo evoluciona eso? Pues mira, durante el Segundo Templo, esa expectativa inicial se diversificó muchísimo. Es lo que revelan fuentes como, por ejemplo, los textos de Qumran. Pienso en el 4Q 161, que es un comentario de Isaías, o el 4Q 521, que habla de un Mesías apocalíptico. Ajá. Y también la literatura apocalíptica, como el libro de 1 Enoc o los Salmos de Salomón. Lo sorprendente es que no había una imagen única del Mesías, era más bien como un mosaico. Se hablaba del hijo de David, claro, pero también del hijo de Dios, hijo del hombre, elegido. Vaya. Incluso un siervo sufriente, y se le imaginaba con roles muy distintos: juez del fin de los tiempos, o sea, juez escatológico, Entiendo. también liberador político, portador de sabiduría divina y hasta, fíjate, relacionado con la resurrección, como parece sugerir el 4Q 521. Eso que mencionas es clave, porque hay textos como el 4Q 246, el famoso fragmento del Hijo de Dios, Sí. que usa un lenguaje muy parecido al que luego vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el anuncio a María en Lucas. Eso sugiere como un caldo de cultivo de ideas comunes, ¿no? Justamente, ese es un punto central. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, allá por 1947 fue revolucionario en este sentido. Demostró que muchos títulos e ideas que antes se pensaban exclusivas del cristianismo primitivo, como Hijo de Dios, aplicado a una figura mesiánica davídica, Ajá. ya circulaban en ciertos círculos judíos antes de Jesús o al mismo tiempo. Y eso se sabe por la datación. Sí, la datación por carbono 14 de textos como los Pesharim, que eran como comentarios que aplicaban profecías antiguas a su propia época. Los Peshar Aishvarim, los de la cueva 4Q, los ubica entre el 50 a.C. y el 70 después de Cristo. O sea, plena coincidencia con el surgimiento del cristianismo. Entendido. Entonces, con toda esta diversidad de expectativas flotando en el ambiente, ¿cómo situamos a Jesús? Sus seguidores, claro, lo identificaron con estas figuras mesiánicas. Así es. Y aplicaron títulos como Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Siervo sufriente, conectándolo con pasajes como los de Isaías. Pero aquí surge una tensión. Bueno, una tensión fundamental. La figura de Jesús, sobre todo con ese énfasis tan fuerte en el sufrimiento, en la humildad. Sí. Pensemos en Isaías 53 o en el himno de Filipenses 2, pues chocaba con la expectativa más extendida en muchos grupos. Que era más bien la de un líder político-militar, ¿no? Exacto. Esperaban a alguien que expulsara a los romanos, que restaurara la soberanía judía allá. Y supongo que esa diferencia, esa falta de cumplimiento de esas profecías más políticas, fue decisiva para que la mayoría del judaísmo no lo reconociera. No trajo la paz universal, no reconstruyó el templo de Jerusalén, no reunió a todos los judíos en la tierra de Israel. Claro. Y además, había conceptos teológicos centrales del cristianismo que se desarrollaron después, como la idea de la Trinidad o la mediación divina para el perdón, que entraban en conflicto directo con el monoteísmo estricto del judaísmo, expresado tan claramente en el Shema Israel. Escucha, Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero la historia no termina ahí. La búsqueda de un Mesías o la aparición de figuras mesiánicas continuó después de Jesús, sobre todo en momentos de crisis, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Hubo varias figuras notables, sí, líderes carismáticos que prometían liberación política, restauración nacional. Quizás el caso más impactante, más conocido, es el de Simón Bar Kokhba. Él lideró una rebelión enorme contra Roma entre el 132 y el 135 después de Cristo. Una rebelión enorme. Sí, y tuvo el apoyo nada menos que del gran Rabí Akiva. Él lo llamó Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, porque vio en él el cumplimiento de una profecía del libro de Números. Vaya, Su meta era clarísima: lograr la independencia de Roma, restaurar el reino. una apuesta altísima. Y con un final trágico. Totalmente devastador. La revuelta fue aplastada por Roma sin piedad. El historiador Dion Casio da cifras terribles. Habla de 580,000 judíos muertos, casi 1,000 aldeas arrasadas. ¡Qué barbaridad! Claro, intensificó la diáspora e impulsó una reinterpretación del mesianismo dentro del judaísmo rabínico. Se volvió más cauto, más espiritualizado. Y Bar Kokhba no fue el único caso, ¿cierto? Siglos más tarde, mencionabas a Shabtai Zvi en el siglo XVII, que generó un fervor mesiánico gigantesco en todo el mundo judío, Sí, otro caso fascinante. aunque también terminó en una gran decepción cuando se convirtió al Islam bajo presión. ¿Qué patrón común podemos ver en estos movimientos desde la perspectiva judía tradicional? Pues fíjate, lo interesante es cómo estos movimientos mesiánicos a menudo estallan como una reacción directa a la opresión. Canalizan una esperanza, a veces desesperada, de redención inmediata. Sin embargo, la visión judía tradicional, reflejada en fuentes posteriores, tiende a señalar que fracasaron. ¿Por qué? Pues por no cumplir requisitos bíblicos clave. Como el linaje davídico, por ejemplo. Exacto, un linaje davídico comprobado. Y también por centrarse quizá demasiado en la liberación física, a menudo por la fuerza, en lugar de esa transformación espiritual más profunda y el cumplimiento integral de todas las profecías mesiánicas. Entonces, para ir resumiendo, la idea del Mesías en el judaísmo es como un tapiz increíblemente rico, ¿no? Tejido con hilos de las escrituras, de la historia vivida, de la esperanza. Exacto. Hemos visto cómo las expectativas fueron cambiando, fluctuando, desde un rey guerrero hasta un siervo sufriente, o una figura casi cósmica. Así es. Y esa tensión entre la esperanza de una redención política, aquí y ahora, y una transformación espiritual más profunda, ha sido una constante a lo largo de la historia. Las fuentes nos muestran eso, un diálogo continuo con la historia y una esperanza que, de alguna manera, persiste contra viento y marea. Muy interesante. Y quizás para dejar una idea final flotando, ¿de qué manera toda esta compleja historia de expectativas mesiánicas, a veces cumplidas en parte, otras veces frustradas, sigue resonando hoy, en las distintas corrientes del judaísmo contemporáneo, claro, pero quizás también en esas aspiraciones más universales que tenemos como seres humanos, de redención, de un futuro mejor? Es una excelente pregunta para la reflexión, sí. Sin duda sigue muy presente.